Paola Zavala, fundadora de Ocúpase. Buenas noches, querida Paola. Buenas noches, Elisa, qué gusto estar aquí en tu programa. Oye, necesitamos que más allá de los políticos que hacen política y en un momento electoral, pues nos digas qué está pasando con esto de la prisión preventiva oficiosa, porque la izquierda siempre pugnó porque no hubiera prisión preventiva oficiosa. Es decir, que sin más, si alguien te señala y es un delito que consideren que viene en la lista de delitos que deben tener prisión preventiva oficiosa, te metan a la cárcel en lo que averiguan. Sí. Y se averigua la Fiscalía General de la República o las fiscalías locales porque son las que acusan. Y si no, ahí te dejan. Y tenemos casos de años de personas que están en prisión preventiva oficiosa sin sentencia en este país. La izquierda siempre dijo: no, esto es violatorio de derechos humanos. Bueno, y lo confirmaron, por supuesto, a nivel internacional. Hay ahí mandatos importantes. Y de pronto, ahora la izquierda dice: no, que se revise y que la Suprema Corte, no sé si sea un tema para entrar a la política de la Suprema Corte por parte de Morena Gobierno. Explícanos. ¿Con qué se come Paola, esto? ¿Con qué nos quedamos ahora? Sí, sería bueno hacer como esta revisión jurídica y histórica de lo que ha venido pasando en los últimos años en México. Sí. Y me gustaría partir, digo, a lo mejor muchos del auditorio ya lo saben, pero creo que es una base, ¿no? No hay presuntos delincuentes, hay presuntos inocentes. El derecho es a la presunción de inocencia. ¿Y cuál es el sentido de la presunción de inocencia? Dos, ¿no? Que nadie, ni tú, ni yo, ni nadie, responda o acabe en cárcel por delitos que no cometió hasta que se demuestre su culpabilidad en un juicio frente a un juez. ¿Y quién lo tiene que mostrar? Las fiscalías, como lo acabas de decir. Y dos, que socialmente, y esto es lo más importante, estemos seguros de que las personas que están en prisión son las culpables de los delitos. Eso. Que no están sembrando culpables para hacer cifras alegres que le convengan a los gobiernos, de decir, estamos luchando contra los malos y ya miren, ya metimos todos estos malos a la cárcel cuando quizás ni siquiera sean esas personas, ¿no? Las que cometieron delitos. Entonces, eso por un lado. Y por el otro, ¿qué es la prisión preventiva oficiosa y qué es la prisión preventiva justificada? Son excepciones a la presunción de inocencia. Los legisladores dijeron, bueno, sí, pero hay delitos tan graves como puede ser el homicidio, que fueron los primeros, que pues la verdad es que no, o sea, la gente se puede salir, ¿no? O sea, yo estoy haciendo mi investigación como fiscalía, pero las personas se pueden ir del país y yo ya no los puedo traer, ¿no? O representan un riesgo para la víctima, porque a lo mejor en lo que yo averiguo, pues esta persona va y mata a más personas, ¿no? Entonces, excepcionalmente, hay algunas medidas que se llaman medidas cautelares. Hay un montón. El brazalete, quitar los pasaportes, congelar las cuentas. Las más extremas son las prisiones, la prisión preventiva, ¿no? Ajá. En la justificada tienes que decirle al juez, mira, el fiscal, mira cómo se puede ir y cómo es un riesgo para la víctima. O sea, aquí voy a hacer una pausa, Paola, porque creo que es muy importante para la audiencia que no esté familiarizado con estos términos. Es muy importante la O o la J. Es decir, la prisión preventiva oficiosa es la que los países democráticos dicen no, es violatoria de derechos humanos porque alguien acusa y lo meten a la cárcel sin que haya mayor investigación de por medio todavía. No se sabe si es, si no es. A fuerza. Y la J, prisión preventiva justificada, es la que sí existe, la que sí está y la que sí va a permanecer. Sí. La justificada es que entonces las fiscalías, quienes acusan, dicen, es que por esto, esto y esto, debería de o traer un brazalete o entregar su pasaporte o estar en prisión. Esa es la prisión preventiva justificada y esa seguirá y está ahí, ¿no? Por esta, como medida cautelar. Sí, la diferencia ahorita es que, bueno, la mayoría de las personas están privadas de la libertad. Hay un 40% de personas privadas de la libertad con prisión preventiva, la mayoría oficiosa. ¿Qué hace la oficiosa? Hace un catálogo que está en la Constitución. 40%, pero en la población penitenciaria. Que está en prisión. La gente no, pero en la Ciudad de México, por ejemplo, en el penal de Santa Marta, Catitla, donde están las mujeres, el 70% no tienen sentencia. ¿70%? O sea, la regla, o sea, la excepción no se volvió la regla. Si son culpables o no. Pero no. Socialmente, ¿por qué nos debe de importar esto? Te iba a decir o inocentes, pero no, son inocentes hasta que se demuestre lo contrario. Pero ¿por qué socialmente nos debe de importar esto? Uno, porque estamos generando fiscalías flojas, que solo acusan y no prueban, ¿no? Claro. Entonces estamos viviendo en el mundo de los números alegres en el que no sabemos, digo, además de las
de las vidas de estas personas, que probablemente hay muchos inocentes entre ellos. Socialmente no nos interesa tener fiscalías que solo acusen y no prueben ni juicios. También hay que decir, el Poder Judicial se tarda un montón en mandar sentencia. Entonces, si nosotros seguimos permitiendo la prisión preventiva oficiosa, estamos permitiendo un sistema de justicia arbitrario, ¿no? Que en realidad nos dice lo que queremos oír. Y lo que dice la secretaria de Gobernación, y me extraña porque ella es abogada, cuando dice esto de la presunción, son presuntos culpables, que eso no existe, es decirle, oye, cambien, llevan 5 años que la Corte Interamericana les está diciendo, tienen que cambiar esa figura porque viola derechos humanos que el Estado mexicano firmó en tratados internacionales. Entonces lo tienes que cambiar. Y ahora nos dicen, tuvieron 5 años para cambiarlo y no solo no lo cambiaron, lo profundizaron. Y sí hay una salida, que es la que la Corte está perfilando, que está diciendo, pídeme que estos procesos, que un poco es lo que decía Lili Telles, cambien de prisión preventiva oficiosa a justificada, pero justifícamelo, fiscalías. Claro. ¿No? O sea, ponte a trabajar, ponte a chambear. Si se justifica, si este hombre puede escapar, si es, ¿no? Entonces, pero ¿quiénes están? Los pobres. Están pobres sin defensa. Esas son las personas que no pueden escapar a ningún lado. Oficiosa ha ocasionado este drama social en donde, bueno, además se presta para persecución política, porque yo te acuso por un delito que esté dentro del delitos catálogo de prisión electorales, ya lo pusieron, los delitos electorales, entonces yo te meto a la cárcel y a ver, defiéndete y a ver para cuándo. Y entonces por lo pronto te quedas en la cárcel, así seas culpable o inocente, es decir, persecución política. Y la otra, las personas que viven en una situación de vulnerabilidad. Lo que voy a decir, o sea, este 70% de mujeres sin sentencia en Santa Marta Catitla o 40% de la población que está encarcelada que no tiene sentencia, que no se ha demostrado que es culpable, ¿qué tipo de personas, en qué condiciones viven? Es la gente que no tiene educación, o sea, que tiene educación básica, que no tiene acceso a defensa adecuada, que la inmensa mayoría de las personas que están en prisión, con sentencia o sin sentencia, son pobres, ¿no? Y eso hay que decirlo. Entonces, estamos haciendo una justicia selectiva y estamos abusando de esta figura para meter a personas pobres a la cárcel, que no tienen sentencia, que no tenemos seguridad, que ni siquiera tenemos la tranquilidad social de, ay, mira, todas estas personas ya están adentro, son personas que hacen menos daño a la sociedad. Y sí quiero decir que además, creo que la secretaria de Gobernación señala, violadores, homicidas. Sí, pero también hay gente que está como robo, o sea, por robo, ¿no? Por huachicol, ¿no? O sea, gente que sacaba de sus pueblos gasolina, ¿no? O sea, no son los grandes, capos, digamos, capos de este país los que van a salir de ninguna manera. A ver, creo aquí algo que me gustaría como definir. Me parece que en la Presidencia de la República han puesto en un mismo saco la justicia con la seguridad. Es decir, yo señalo al Poder Judicial, a los jueces, magistrados, por un tema de seguridad que estamos en la calle. Está rebasado. Que está rebasado, porque tenemos saturación o tenemos a población penitenciaria que no tiene sentencia, pero además en las calles la violencia permanece. Los grandes crímenes permanecen, los grandes cárteles dominan regiones enteras, han crecido, las cadenas de corrupción ahí las estamos viendo. Entonces, aquí por una parte, prisión preventiva oficiosa que permite a las fiscalías acusar y que entren las personas, pero por otro lado, están pidiendo una ley de amnistía en donde el presidente pueda liberar a criminales, aunque tengan sentencia. Sí, o no sé, no sé cuál sea ahí la intención o cómo viene la ley, pero están pidiendo que tenga esa facultad de amnistía. Mira, la intención política que yo veo es justamente la Corte Interamericana obligó al Estado mexicano a que pues tome cartas en este asunto de una persona, de un caso específico de 20 años en prisión preventiva, y la Corte pues le va a decir al Congreso, pues sí, se acaba la prisión preventiva oficiosa, y lo que va a pasar es que van a decir, el Poder Judicial se entromete, urge una reforma judicial, que sí urge, pero o sea, se van a subir en eso para buscar una reforma y para un fin político que no es, desde luego, la vida de estas personas ni la nuestra acá Pero por lo pronto, los mensajes con este poder que tiene la presidencia, más los medios de difusión, o sea, tú a la gente le dices, podrían salir 68,000 presuntos culpables. Pero además, a ver, esa frase, podrían salir 68,000 presuntos culpables, como lo dijo la secretaria de Gobernación. Tú nos dices, para empezar, legalmente no existe esto de presuntos culpables y ella, que es abogada, lo debería de saber. 68,000 personas podrían van a no salir. Yo le diría a la secretaria de alcalde, podrían no salir si las fiscalías se ponen a hacer su chamba y cambian la medida cautelar con los jueces.
¿no? Y podrían no salir si hay una reforma constitucional y no obligan a la Corte a decirle al legislativo cambia o sea, me voy a saltar lo que dice la ley, ¿no? Sí. Si hubiera una reforma con un transitorio que dijera se van a hacer un cambio de medidas cautelares, sí. Los que tengan que estar en la cárcel, todos estos homicidas, violadores, las fiscalías van a acreditarlo y cambiarán de medida por prisión preventiva justificada y no saldrían a la cárcel. Pero pónganse a chambear. Sí. O sea, no lo quieran tan fácil. Y en unas ocasiones escuchan al exministro Saldívar y en otras no. Si hay alguien que defendió la prisión, el que desapareciera esta figura de prisión preventiva oficiosa, fue el ministro Saldívar. No, y los tratados internacionales, ¿no? Cuando todo el tema de la embajada de Ecuador, todo el tiempo estaban diciendo citando los tratados internacionales, y ahora que hay un tratado internacional que prohíbe la prisión preventiva oficiosa, nos dicen la Corte Interamericana no nos va a venir a decir qué hacer, ¿no? Entonces nos conviene. O aplauden a la Corte a la OEA cuando dice muy mal Ecuador, que sí, muy mal, ¿verdad? Pero entonces hay una cuando me conviene la justicia no es justicia, ¿no? La justicia es siempre y la ley es la ley. Nomás que ya se le olvidó al presidente. Qué fuerte el malinformar. Sí, y sembrar miedo, ¿no? Sembrar miedo, por una parte, y por la otra, pues empezar a proponer esto en qué se traduce en una mayoría del Congreso. No lo sé, en fin, vamos a ver en qué para todo esto, pero me sorprende que ahora ya dan por hecho incluso algunas cabezas de medios cercanos al régimen, ¿no? Dice, está en riesgo la prisión preventiva oficiosa. O sea, ahora es bueno tener prisión preventiva oficiosa. Sí, ¿en qué cuando momento? La izquierda siempre dijo, es totalmente injusto, mantiene a la gente que vive en pobreza en las cárceles, a quienes no tienen medios para defenderse. No, lo que debe estar es la prisión preventiva justificada. Pero ahora ya el mundo al revés. Vemos a Luisa María Alcalde diciendo esto en la mañana y a Lili Telles el mundo contradiciendo y diciendo que, en fin. Me hiciste recordar el meme del gatito que dice primero los pobres, pero a la cárcel, ¿no? Entonces, sí, el mundo al revés, hay que exigirles que nos hablen con verdad, que no nos siembren miedo y que se pongan a trabajar y suban los estándares de justicia justamente por la seguridad de todas y todos. Paula, muchísimas gracias. Buenas noches a la Buenas noches. Una pausa.